Buenas noches para todos. Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Cómo están? Me alegra saludarles en esta hora de la noche, una bienvenida especial. Dice la palabra del Señor una expresión muy hermosa. Yo me alegré con los que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Saben, ustedes han escogido el mejor momento del día y han tomado quizás la mejor decisión del día. Y es venir hasta este lugar para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere transformar y desea hacer de nosotros nuevas personas en Cristo Jesús. Hoy Dios quiere hablarnos a través de su palabra. ¿Sabe? Quisiera preguntar en esta hora, ¿hay alguien que nos acompaña por primera vez? Que alzando su mano diga, oye, la primera vez que vengo hasta este lugar. Bueno, aquí hay una fila de niños, unos jóvenes allí. Hermanos, ¿cuánto le damos una bienvenida a estos muchachos, a estos niños, jóvenes, adolescentes? Jesús dijo, dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Pero quisiera preguntar, ¿hay algún adulto? ¿Hay algún adulto que hoy es la primera vez que nos acompaña? ¿No hay algún adulto? ¿Sí? Ok. Quisiera, ¿sí hay algún adulto? ¿Allí hay una dama? ¿Sí? ¿La primera vez que nos acompaña? ¿Es así? Ya había venido antes. Ok, pero aquí en la campaña en esta semana, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? Marisol. ¿Cuántos le damos una bienvenida a Marisol? Marisol, nos sentimos felices. Bueno, alguien más que ya haya venido, pero que esta semana sea la primera vez que viene. A ver, ¿alguien más? Aquí está nuestra amiga. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Omegalis. ¿Cuántos le damos una bienvenida a Omegalis? Hermanos y amigos, bienvenidos todos en este momento, a este lugar. Y vamos a orar una vez más para pedir la bendición de Dios, para abrir su palabra en esta noche. Pero en esta noche vamos a orar por una petición en especial. Y yo quisiera saber cuántos amigos, cuántos hermanos quieren que oremos por su hogar. Alce su mano y diga, a mí me gustaría que oraran por mi hogar. Amén. Quiero que oren por mi hogar. Hay desafíos. Hay alguien que quiere que ore por su esposo o por su esposa. Colóquenlo en las manos de Dios. Es más, venga aquí adelante, ven adelante que quiere que oremos por su hogar, porque vamos a hacer una oración especialmente por los hogares. ¿Quiere usted que oremos por su hogar? Venga hasta este lugar y vamos a orar. Y vamos a colocar en las manos de Dios nuestra familia, nuestros hogares, para que Dios tome el control, para que Dios obre en la vida del esposo, de la esposa, en la vida del hijo. ¿Cuántos padres hay que sufren ver a un hijo tomando malas decisiones? ¿Cuántas madres hay que se conduelen al ver cómo sus hijos están en un estado de desobediencia? Si hay algo que un padre o una madre le conmueve, es ver a sus propios hijos, aquellos que criaron, que educaron, hoy en día lejos de Dios y en desobediencia. Pero ¿saben? Coloquemos esas peticiones en las manos de Dios. Coloquemos nuestros hogares. Ore por su esposo, ore por su esposa, porque necesita dirección del cielo, necesita sabiduría. Ore para que Dios haga de usted un mejor esposo, una mejor esposa. No crea que usted se las sabe todas, no. Solo por el amor y la misericordia de Dios que los ha sostenido, pero clame a aquel que desea darte la victoria. La palabra de Dios dice, clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Quiere colocar su hogar en las manos de Dios, cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora de la noche estamos aquí reunidos implorándote en primer lugar, Señor, el perdón de nuestros pecados, suplicándote, Señor, que tomes el control de nuestros hogares. Señor, han venido delante
un padre, una madre, un esposo, una esposa, porque desea que Cristo sea la base sólida de su hogar. Tu palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y por eso hoy queremos colocar nuestras familias, nuestros hijos, en las manos de Cristo Jesús. Porque sabemos que solo Cristo puede realizar ese milagro que nuestros hogares hoy necesitan. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Padre, acompáñanos en esta hora. Dirígenos. Sé con cada uno de nosotros. Al abrir tu palabra en esta noche, tu palabra, Señor, abre nuestros corazones. Oramos en el bendito y soberano nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden regresar a sus puestos. Muy bien, apreciados hermanos. ¿Cómo se llama la temática que dimos inicio ayer? ¿Alguien recuerda el nombre? Ay, soy este hombre. ¿Alguien más recuerda, aparte de este niño valiente, alguien recuerda el nombre de la temática? El énfasis que vamos a estar trabajando durante esta semana. ¿Cómo? Por ahí va, pero ¿cómo se llama la temática de la semana? ¿Cómo se llama la temática? Preparándonos para qué cosa? Para su encuentro. Si algo necesita usted saber en esta noche, es que necesita preparar su vida, porque Cristo Jesús regresa rápidamente a esta tierra. El tiempo de la gracia, apreciados hermanos y amigos, el tiempo de la misericordia divina se está terminando, se está cerrando la puerta de la gracia. Dios está sellando a su pueblo y el Espíritu Santo se está retirando de sobre la faz de la tierra. Y entonces dice las Sagradas Escrituras, el Señor dirá un día: el que es injusto siga siendo injusto, y el que es justo practique la justicia todavía. Sin embargo, Dios hoy en su gran amor y misericordia te está llamando. Dios hoy te está eligiendo y te está escogiendo para la salvación. Hoy tienes la vida y el privilegio de venir a los pies de Cristo Jesús. Las buenas nuevas de la salvación. A veces nos preguntamos, pero ¿cuál es el propósito de la venida de Jesús? Pero analicemos, para poder analizar la segunda venida de Cristo Jesús, necesitamos analizar cuáles fueron los acontecimientos que se dieron en su primer venida. Ahora, para dar respuesta a eso, es necesario que nosotros podamos comprender una expresión, y es que Jesús sufrió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Difícil de comprender en algunas ocasiones esta expresión. Es más, a nosotros siempre nos impresiona cuando en la calle nos encontramos a cristianos y a personas que nos dicen: Jesús murió por ti, Jesús dio su vida por ti. Y nos parece un hecho noble, nos parece un hecho bonito, pero la pregunta es la siguiente: ¿ha comprendido a profundidad la dimensión de lo que significa? Nos parece hermoso esa expresión: Jesús murió por ti, y decimos: hermoso, loable, qué acción tan bonita. Pero ¿usted ha comprendido por qué Jesús murió por ti? Vamos en esta noche, hermanos, a descubrir por qué fue que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Todos los 330 detalles predichos sobre Jesús se cumplieron fielmente, aproximadamente 330 detalles. ¿Saben? Aquí hay un resumen. Las profecías mesiánicas allí en el Antiguo Testamento daban algunas características, algunos detalles de la vida de Jesús. Jesús nacería en Belén.
era parte de esas profecías mesiánicas que nosotros encontramos su inicio en el Antiguo Testamento, pero su final o el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús sería crucificado y así se cumplió. La Biblia dice que Jesús sería traicionado por 30 monedas de plata y de esa manera sucedió. Las Sagradas Escrituras dicen que ni uno de sus huesos sería quebrado y se cumplió. Las Sagradas Escrituras dicen que su madre sería virgen, que lanzarían suertes para ganar sus ropas y se cumplió al pie de la letra. Pero también la profecía decía que Jesús resucitaría. Y saben, hermanos, se cumplió a través de la palabra. Se cumplió. Ahora, ¿quién fue Jesucristo? Si hacemos la pregunta de manera general, ¿quién es Jesucristo para ti? Podríamos encontrar diferentes opiniones, diferentes conceptos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia de quién fue Jesucristo? Dice el libro de Juan, capítulo 1, libro de San Juan, el capítulo 1, el versículo 1 al 3. Y también el versículo 14. Vamos a analizar en esta noche quién fue Jesucristo. Dice el texto bíblico: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él era en el principio con Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 14. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Hermanos y amigos, ¿sabes quién era Jesucristo? Jesucristo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? El Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Ahora, y ese Verbo, dice la Biblia, se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo era Dios. Estaba con Dios. Pero la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia dice en Mateo 1:23, hablando del cumplimiento de esa profecía, que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir traducido, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cristo Jesús, siendo Dios, vino a vivir y a morar con la raza humana. ¿Por qué vino Cristo a nuestro planeta? ¿Cuál era el propósito de la primera venida de Jesús? Y entonces tenemos que irnos a analizar una escena hermosa. No la vamos a leer, pero la vamos a parafrasear porque ustedes conocen la historia bíblica. El libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 26, dice que Dios creó al hombre a su imagen y lo creó con una facultad especial. La facultad de elegir, de decidir, de elección. Y entonces necesitamos saber que cuando Dios crea al hombre, a Adán y Eva, Dios los coloca allí en el jardín, en el huerto del Edén. Y Dios le dijo a Adán y Eva, ¿qué cosa? De todos los árboles del huerto pueden comer, mas el árbol de la ciencia del bien, ¿qué cosa? No comerás. Porque el día que de él comieres, dice las Sagradas Escrituras, ciertamente morirás. Ustedes conocen la historia que entonces allí en Génesis capítulo 3 aparece el tentador y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. Y empezó inicia una narrativa mentirosa. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y allí inicia Eva a decir, no, Dios nos dijo que no podemos comer ni lo podemos tocar. Y nosotros conocemos el desenlace de esa historia. Las Sagradas Escrituras dicen allí en Génesis el capítulo 3,
que Eva tomó del fruto del árbol prohibido y comió. Y entonces la escritura también afirma que le llevó ¿a quién? A su esposo, el cual también comió. Dice la Biblia que inmediatamente Adán y Eva desobedecieron a Dios. Se abrieron sus ojos y al darse cuenta estaban ¿qué cosa? Desnudos, y cubrieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Apreciados hermanos y amigos, ¿sabe en qué consistió el primer pecado o el pecado? En la desobediencia a la palabra de Dios. Dios había dicho: de todos los árboles del huerto pueden comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. No era que ese árbol fuera exquisito como lo hacen ver las películas, eso es mentiras. No era que ese árbol fuera más hermoso, su tallaje fuera más abundante. No, ¿sabe qué lo hacía especial? Que Dios había dicho que no debían comer de ese árbol. Le dijo: mire, de todos los árboles pueden comer, pero de este no. Lo hacía especial era que Dios había dicho que de ese no. El primer pecado consistió en la desobediencia a la palabra de Dios, en desobedecer. Ahora, cuando Dios viene por el jardín del Edén, viene caminando por el jardín, dice la Biblia, entonces oyeron a Dios el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa, dice la Biblia, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Adán respondió: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál fue la consecuencia, la primera consecuencia del pecado, de la desobediencia a la palabra de Dios? El miedo, la vergüenza. Antes Adán y Eva no conocían esto. Y el texto sigue diciendo: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses? ¿Y sabe qué dice Adán? Adán dice: la mujer que me diste por compañera, ¿qué cosa? Me dio y comí. Y entonces se acerca donde Eva y le dice: Eva, ¿qué pasó? Y Eva le responde: Señor, la serpiente que tú creaste me engañó y comí. ¿Sabe? El ser humano, desde el inicio de la historia de su existencia, siempre saca excusas y no es responsable por sus actos. Siempre saca excusas para todo y no tienen el valor en algunas ocasiones de reconocer y decir: sí, yo lo hice. El texto sigue diciendo que Dios, el Señor, les dijo: ustedes han desobedecido. Han desobedecido a mi palabra. Y entonces, allí el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. A la mujer, al hombre le dijo: con sudor, ¿qué cosa? Comerás el pan. Y a la mujer le dijo: con dolores tendrás tus hijos. Y entonces el Señor le dijo: ya no pueden ustedes estar aquí. Y tuvo que decirles: tienen que irse del huerto. ¿Saben? Pero antes de que se fueran del huerto, la Biblia dice que Dios vistió a Adán y Eva. Dios les quitó esas túnicas, les quitó esas túnicas de higuera, esas vestiduras de higuera. Y Génesis 3:21 dice: Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron las túnicas de pieles para vestir?
a Adán y Eva. ¿De dónde creen ustedes que Jesús, que Dios tomó piel para vestir a Adán y Eva? Saben, hermanos, tuvo que morir un cordero. Tuvo que morir un animalito para vestir a Adán y Eva. Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Y el hombre fue ahora expulsado del jardín del Edén. Dios puso querubines en el oriente del jardín del Edén y una espada que se revolvía a todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora Adán y Eva ven la consecuencia de la desobediencia. Ahora empiezan a contemplar a través de la naturaleza cómo la naturaleza entre sí misma se ataca, cómo empezaron a caer las hojas secas de los árboles, las plantas empezaron a tener espinas y empezaron ahora a llevar una vida de dolor, de sufrimiento, de trabajos, de penas. Pero en sus corazones estaba la esperanza de que un día vendría el Mesías. La Biblia enseña a través de su palabra que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. ¿Qué es la paga del pecado? La paga del pecado, la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando en Génesis 3:15 el Señor dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella, tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Saben, allí encontramos la primera promesa mesiánica, y esto reconfortaba el corazón de Adán y de Eva. Pero saben, Satanás también lo sabía. Y Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Y Satanás dijo: por aquí viene el descendiente. Y acabó con la vida de Abel por mano de Caín. Pero se dio cuenta que esa no era la metodología de Dios. Ahora Dios les instituyó desde que salieron del jardín y les dijo: mira, tienen que matar un corderito. Ese corderito simboliza a Cristo Jesús, aquel que viene a morir. Adán y Eva fueron instruidos por Dios. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál fue la diferencia entre el sacrificio y el altar de Caín y en el de Abel? ¿Por qué la Biblia dice que Dios se agradó del sacrificio de Abel? ¿Sabe por qué? Porque Abel llevó ante el Señor lo que el Señor pedía. Caín llevó lo mejor del campo, porque él era agricultor. Llevó los frutos más hermosos. Pero la Biblia dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Saben por qué? Porque Abel ofreció lo que simbolizaba la venida del Mesías, el propósito de la venida del Mesías. Porque era lo que Dios pedía. Porque todo tenía un trasfondo. Ustedes leen la historia del pueblo de Israel y Dios les enseñó y les dijo: mire, tienen que matar un cordero y allí tienen que confesar sus pecados sobre el cordero allí en el santuario. Tienen que rociar esa sangre sobre un telón y eso simboliza a alguien que va a venir a morir por sus pecados. ¿Saben? La Biblia enseña que por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron.
En ese momento, al ser humano encontrarse en esta situación, se planeó, se puso sobre la mesa una misión de rescate. Había que redimir a la raza humana. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué cosa? En abundancia, dice Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dijo, yo voy a ir a morir por los pecados de la raza humana. ¿Quién debía morir? Usted debía morir. La Biblia dice y enseña a través de ella que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Por lo tanto, si usted es un pecador, usted merece la muerte. Sí, Señor. Usted es un pecador. Y si usted es pecador, merece la muerte, según la Biblia. Pero ¿sabe qué dice el texto bíblico? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Qué maravilloso es Dios. Porque quien debía morir era usted. Sí, Señor, por los pecados que usted ha cometido en toda su vida, usted merece la muerte. Pero Jesús dijo, no, yo muero, yo me ofrezco por los pecados de Pedro, de Martín, de Lucas, de María, por sus pecados. Porque el que debía morir era usted. Y Jesús se ofreció. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? La vida eterna no es automática. Hay personas que dicen, ya como Jesús murió en la cruz, yo ya no necesito hacer nada. Ya somos salvos por la gracia. Y una vez salvos, siempre salvos. Eso no es así. La palabra de Dios nos enseña que a fin de recibir el don de la vida, debemos responder a la convicción que Dios despierta en nuestro corazón. No quiere decir que como Cristo ya pagó por mis pecados, entonces una vez salvo, siempre salvo. Eso es una doctrina equivocada. Jesús, hermanos, escogió vivir como una persona común y dio a luz a su Hijo primogénito, dice Lucas 2:7. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y la Biblia dice que eligió ser Jesús una bendición para los otros. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El texto dice en San Juan 1:29 que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué cosa? El pecado del mundo. En Jesús se cumplió cada una de las ceremonias que el Antiguo Testamento enseñó, cada uno de los sacrificios que apuntaban al Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando el adorador allí en el Antiguo Testamento llevaba un corderito, o si era muy pobre llevaba una palomita, y ponían allí sus manos y confesaban sus pecados, y el sacerdote daba muerte allí al cordero junto con el adorador. Le estaba diciendo que un día vendría alguien a morir por sus pecados. El pecador, dice la Biblia, que confesaba sus pecados y se iba para su casa, se devolvía perdonado. Ahora cuando viene Jesús ante Juan, Juan dice, he aquí qué cosa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin la muerte del Cordero, hermanos, estaríamos perdidos. Si Jesús no hubiese dado su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, ustedes y yo estaríamos totalmente perdidos. Porque nuevamente les digo, el que debería morir en la cruz era usted.
El que debía morir en la cruz del Calvario era usted, porque usted fue el que cometió pecado. La Biblia enseña y dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué cosa? Sin pecado. Jesús vivió entre los pueblos atendiendo las necesidades. Al muerto le dijo, levántate. Al cojo o al paralítico le dijo, ¿qué cosa? Anda. Vivió en medio de la raza humana llevando bendiciones. Jesucristo odiaba el pecado o odia el pecado, pero ama a pecadores como usted y como este servidor. Misericordia quiero, dice Mateo 9:12. San Mateo 9:12 dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Yo pregunto, ¿hay algún pecador en esta noche? ¿Y cree que Jesús ha venido a llamarlo? Levante su mano. ¿Hay alguien que no es pecador? Todos somos pecadores. Yo he venido, dice Jesús, no he venido para llamar a qué cosas, a justos, sino a pecadores. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El motivo del sacrificio de Jesús era para que usted tuviese vida, para que usted tenga la oportunidad de reconciliarse con el cielo. Y Jesús dice, yo ya di mi vida por María, por Pedro, por Juan. Dale, Señor, la vida eterna, porque yo ya pagué por él. Él nos transformará mientras caminemos a su lado y le obedezcamos. Y todo aquel que vive, dice la palabra de Dios, y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Usted era el que debía morir en esa cruz. Pero aquella tarde, cuando el sol se oscureció, cuando la naturaleza daba a conocer a la raza humana que algo estaba sucediendo, y era el Hijo de Dios muriendo en la cruz, era usted quien debía estar colgado en esa cruz, porque Jesús no tenía ninguna culpa de pecado. Era usted quien debía morir, pero Él decidió hacerlo por usted y por mí. ¿Saben? Cada vez que nosotros rechazamos a Jesús, lo estamos crucificando una vez más. Cada vez que usted resiste a la voz de Dios y al llamado que hace a su corazón, está rechazando el sacrificio de Jesús. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que tengan vida qué cosa? En abundancia. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Con un sufrimiento inmenso, hermanos y amigos, Jesús eligió dar su vida cuando pensó en ti. Allí con los brazos extendidos, te decía que te amaba aún sin conocerte, aún sin saber si usted valoraría o no valoraría su sacrificio en la cruz. Pero en esta noche, Cristo Jesús ha venido a este lugar a decirte que tienes un valor especial. Porque su vida, tu vida y mi vida, valió la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si hubiese sido solamente por usted y otra persona, Jesús hubiese dado su vida en la cruz del Calvario. Porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Jesús llevó una vida de sufrimiento, de dolor, y llegó a la muerte para que usted tenga la oportunidad de la salvación. Judas traicionó a su maestro con un beso. Sus discípulos huyeron. Uno de sus discípulos más allegados, llamado Pedro, lo negó.
La Biblia dice que habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y en su mano derecha pusieron una caña, se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y escupieron sobre él y tomaron la caña y le golpeaban en su cabeza. ¿Cómo es posible que alguien que se dedicó a llevar bendición, a llevar amor, a llevar esperanza al corazón triste y abatido, a llevar sanidad a los enfermos, tuviese que llevar este tipo de sufrimientos si la Biblia enseña y dice que Jesús no cometió pecado? ¿Saben? Lo hizo por usted, por su culpa y por mí, porque decidió amarte, porque decidió pagar la deuda de tus pecados y de mis pecados. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo corresponderás tú a la mayor manifestación de amor jamás dada a conocer al ser humano? La muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cómo corresponder a esa gran obra de amor? Las manos que curaban, hermanos y amigos, aquellas manos que llevaban bendición, fueron clavadas violentamente en la cruz. Qué fácil hubiera sido desistir para Jesús. Jesús hubiese podido decir: ya no voy a dar a mi vida por los que estamos aquí. Jesús perfectamente hubiese podido decir: yo estaba bien en el cielo, porque leímos que en el principio era el Verbo, estaba con Dios y era Dios. Jesús pudo haber desistido de la decisión y la determinación de morir en la cruz. Pero ¿sabes? Al mirarlo a usted, al mirarme a mí, Jesús decidió ir hasta el fin. Y cuando estaba allí en el jardín, en el huerto, Jesús le dice al Señor: Padre, Padre, si es posible, ¿qué cosa? Pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Llevaba el peso de tus pecados y de mis pecados. Necesitaba la compañía y el abrazo de sus discípulos. ¿Y saben dónde estaban sus discípulos? Durmiendo. Pudo haber desistido Jesús. Se corrió el riesgo de que Jesús hubiese desistido de la obra de salvar a la raza humana. Pero al mirarlo a usted y al mirarme a mí, dijo: voy a ir hasta el fin. Porque si al menos 5 de los que estamos presentes me aceptan en su corazón como mi Salvador, como su Salvador personal, no habré muerto en vano. Y otra vez les quiero preguntar en esta hora: ¿cómo corresponderás a ese gran amor? Si hoy usted tiene la oportunidad de acudir a sus brazos de amor y de tener vida eterna, pero no porque se lo merezca, no porque sus actos le den la recompensa de la vida eterna, no, fue por amor, por un amor que nos llevará la eternidad poderlo comprender. La naturaleza ese día se reveló. La Biblia dice que se oscureció, el sol se ocultó, habían truenos, relámpagos. Hubo un rayo tan fuerte que dice la Biblia que el velo del templo se rasgó por la mitad, porque todo estaba anunciando ante el mundo y ante el universo que quien estaba en aquella cruz era el Dios creador, era el Hijo de Dios, era Jesucristo. Su cuerpo fue colocado en una tumba. Fue colocado allí en una sepultura, sellada y vigilada por la guardia romana.
Pero ningún poder humano sería capaz de mantener a Jesús en los lazos de la muerte. Jesús, como lo enseña, dice que resucitó. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a varias personas o grupos, no menos de 10 veces. Pero saben, hermanos y amigos, Jesús resucitó y ascendió al cielo. Ascendió al cielo, pero antes de ascender, nos dejó una promesa a través de su palabra. Varones Galileos, ¿por qué se quedan mirando de pie al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. El motivo del regreso de Jesús a esta tierra es por usted y es por mí. Eres el motivo del regreso de Cristo Jesús. Eres el objeto de su amor. Y otra vez te pregunto, ¿cómo quieres corresponder al llamado que Dios te hace en esta hora de la noche? ¿Cómo vas a corresponder al amor de Cristo Jesús? Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Aquel que no cometió ningún pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida de su hijo por otra persona? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Estaría dispuesto a dar la vida de su ser amado por la salvación de otra persona? Yo creo que no. Pero sabe, Dios lo hizo. Dios lo hizo pensando en ti. Porque cuando estaba a punto de desistir, te miró y vio que gracias a su sacrificio otras personas, muchas personas se salvarían. Fue más fuerte el amor por usted y por mí, raza de pecadores, que decidió morir. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Hay solamente un camino hacia la vida eterna, apreciados hermanos y amigos. Solo hay un camino hacia la vida eterna, y ese es Jesucristo. Solo hay un camino hacia la vida eterna, y ese es Cristo Jesús. Y yo quisiera preguntar en esta hora de la noche, ¿cómo quieres corresponder al amor de Dios? ¿Cómo quieres corresponder a aquel que con los brazos extendidos sobre el madero, mientras clavaban sus manos en aquel madero, lo hizo pensando en usted? Y dijo: voy a pagar los pecados de cada uno de ustedes. Ahora sus pecados son perdonados, porque Cristo ya los pagó. Cristo ya los pagó, y por lo tanto ustedes y yo tenemos derecho a la vida eterna, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El ser humano se va a perder. Todo aquel que se va a perder no es porque el sacrificio de Jesús no hubiese alcanzado para él o para ella. El ser humano va a perder su vida eterna si no acepta a Cristo en su corazón como su Salvador personal. El resultado de rechazar el regalo de la salvación será lo que le llevará a la perdición eterna.
No porque no alcanzase el sacrificio de Jesús. Muchos rechazarán a Jesús, rechazarán el regalo de la vida eterna. Y entonces, al rechazar el regalo de la vida eterna, se hacen responsables de sus propios pecados, porque rechazaron el perdón y la gracia que Jesús les daba. ¿Y cómo la rechazaron? Cuando decidieron decir: yo no acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal. Y entonces ahí se cumple lo que dice el libro de Romanos: la paga del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. ¿Qué es la paga del pecado? ¿Cuál es el resultado, la consecuencia? La muerte. Mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quisiera preguntar en esta hora de la noche: ¿hay alguien que alzando su mano quiere decirle a Cristo Jesús que le acepta como su Salvador personal? Alce su mano en esta hora. Pero yo quiero preguntar en esta hora de la noche: ¿hay alguien que quiere decirle al Señor que desea amarlo, que desea aceptar el regalo de su sacrificio en la cruz y que quiere obedecer su palabra y ser fiel hasta que Él regrese por segunda vez? Colóquese de pie, que yo quiero orar por ti en esta hora. Pero yo quiero hacer otra pregunta más en esta hora. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor que le acepta, que quiere obedecer su palabra, que quiere ser transformado, pero que desea renovar su pacto de amor con Dios, quizás a través de las aguas del bautismo? Que quizás hoy quiere decirle: Señor, yo quiero aceptarte en mi vida y en mi corazón como mi Salvador personal. Dame la victoria. Quiero decidir nacer del agua y del Espíritu y ser una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que quiere venir hasta acá, hasta este lugar, y quiere decirle al Señor: Señor, quiero bajar a las aguas del bautismo, quiero renovar mi pacto de amor, quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús? Ven hasta este lugar, que yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiere venir hasta este lugar? Amén. Aquí hay una valiente mujer. Hay otra persona que se quiere unir a esta dama que dice: Señor, yo quiero entregarte mi vida y mi corazón. Ven hasta este lugar, que yo quiero orar por ti en esta hora. No rechaces a Jesús. No rechaces a aquel que dio su vida por ti. Yo pregunto: ¿hay otra persona que quiere decirle al Señor: Señor, te acepto en mi vida y en mi corazón? Quiero prepararme para el pronto encuentro con Cristo Jesús. Aquí hay un niño. Los niños vienen a Cristo Jesús. Pero yo pregunto: ¿hay algún hermano también? ¿Hay algún joven? Ven y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Corresponde a su gran amor. Aquí hay otros niños. Hay un joven, los adolescentes. Pero yo pregunto: alabado sea el nombre del Señor, porque los niños comprenden y escuchan la voz de Dios. Y no son duros como los humanos adultos. No se resisten, porque comprenden la majestuosidad del amor y de la gracia de Cristo Jesús. Pero yo pregunto: ¿hay algún hermano adulto que quiere decirle: Señor, yo necesito renovar mi pacto de amor contigo? Ven hasta este lugar, que yo quiero orar por ti. ¿Hay algún amigo que quiere decirle: Señor, quiero aceptarte? No hay decisión más importante en la vida del ser humano que reconciliarnos con Dios. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana fama, riquezas, pero pierde su vida eterna? Dios hoy te llama. Hoy tienes tiempo de gracia. Mañana puede ser demasiado tarde.
El día de mañana puede ser demasiado tarde. Entrégale hoy tu vida a Cristo Jesús. No pienses en tu amigo, en tu amiga, en tu hermano, en tu hermana, no. Quien te llama es Cristo. Y tu salvación es individual. ¿Hay alguien más que quiere venir a unirse a este hermoso grupo de niños, jóvenes, adultos? Amén. ¿Hay alguien más? ¿Algún hermano adulto? ¿Algún joven? ¿Alguna dama? ¿Algún caballero? No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. No resistas a la voz del Espíritu Santo. No te aferres a tus convicciones si van en contravía a la palabra de Dios. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Escucha la voz de Dios que habla a tu corazón y dile: Señor, hoy quiero, hoy decido por ti. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios hoy te da el regalo de la vida. Escucha hoy la voz de Dios. Era usted quien debía morir en esa cruz. Y el ser humano se perderá. Muchos seres humanos se perderán. No porque no conocieron del amor de Dios, porque escucharon la voz de Dios. No porque fueron inocentes, porque sabían. Fue porque se aferraron a este mundo y rechazaron el sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no los puede, Jesús no los puede rescatar. Porque si lo rechaza, ¿cómo puede salvarte? Vamos a orar en esta hora. Y vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este proceso de preparación para el encuentro con Cristo Jesús. No se preocupe. Si usted no se puede arrodillar, quédese de pie o en la posición que se sienta cómodo. Pero allí en medio de la oración, yo voy a dejar un momento en silencio para que usted hable con Dios. Hable con Dios. Dios lo oye, Dios te escucha. No presente excusas ante el Señor, que usted sabe que esas excusas delante de los ojos de Dios no tienen ninguna validez. Al ser humano se puede engañar, pero a Dios usted no lo puede engañar. Pero hable con Dios y escuche la voz del Espíritu Santo que habla a su mente y a su corazón. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque era yo quien debía morir en aquel lugar. Pero enviaste a tu Hijo por mí. Gracias, Padre, porque regresarás a llevar a tu pueblo, a todo aquel que decida aceptarte en su corazón como su Salvador personal, a todo aquel que decida prepararse para el encuentro glorioso con Cristo en las mansiones de los cielos. Abrázanos, Señor, en esta noche. Inclina tu oído, Señor, y escucha la oración silenciosa de cada uno de los presentes en esta hora. Escúchalo, Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones y nuestras vidas, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras dificultades. Señor,
Rompe las cadenas del pecado que nos atan. Y danos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a decidirnos por ti, Señor. Danos la victoria, Señor. Bendice a cada persona presente en este lugar. Conoce sus luchas, sus dificultades, sus corazones. Pero, Señor, tu Espíritu no se canse de hablar a sus vidas hasta que ellos, Señor, no se hayan reconciliado contigo. Hasta que ellos no hayan decidido aceptarte, Señor. Pelea, Señor, sus batallas. Tu Espíritu no les deje en paz. Y todos juntos nos preparemos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Bendice a cada persona, en especial a estos jóvenes, niños, a estos adultos que han pasado aquí adelante y que han decidido bajar a las aguas del bautismo y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Danos tu bendición y danos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Oramos en el bendito y soberano nombre de tu Hijo amado, Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Pueden regresar a sus puestos. Puestos de pie, vamos a cantar nuestro himno tema. El Rey que viene cerca está. Colóquense sobre sus pies.